Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí voy a empezar. Me disculpan el retraso, pero tuve mil problemas con esta conexión. Em, bueno, chicos, entonces el día de hoy vamos a ver el tema de hematopoiesis. Vamos ahora a revisar todas las líneas celulares y cómo es ese proceso de maduración y diferenciación de cada una de ellas. Entonces, como lo vimos en la clase pasada, sabemos que la médula ósea tiene dos componentes, que son la médula roja y la médula amarilla. Ya vimos que contiene toda esa médula amarilla y también dijimos que cuando vamos a ver el extendido de la médula, lo que vamos a ver principalmente de la médula amarilla son los adipocitos, que son esas células de grasa que se ven como partículas blancas, como unos espacios blancos en la médula. Y a partir de hoy y en los laboratorios que vamos a tener, entonces vamos a revisar toda la médula roja. ¿Qué es entonces la médula roja? Las células sanguíneas que están en desarrollo y todas las células progenitoras, es decir, las que están dentro de la médula, intercaladas con todas esas fibras de colágeno, con la matriz extracelular y con la médula amarilla. Ya habíamos visto un poquito que la hematopoiesis es ese proceso continuo y regulado de proliferación, diferenciación y maduración de las células sanguíneas. Entonces vamos a ver cómo se da este proceso desde que se está formando el embrión, cuando nace el bebé y cuando van creciendo los niños hasta que somos adultos. Y tenemos una población de células muy importantes en la médula ósea, que también les hablé un poquito de ellas la clase pasada, que son las células madre hematopoyéticas, que tienen la capacidad de producir todas las células sanguíneas. Entonces, Profe, ¿cuáles son esos? Hola, ay, qué pena. La clase está siendo grabada, es que no sé si está creo que quedando no. grabada. Qué pena con ustedes, creo que no. Ya la voy a poner a grabar. Profe, yo creo que sí. ¿Sí se está grabando? Ah, sí, ya aquí me dice Sí. detener. Sí, ya está. Sí, señorita, gracias. Profe, gracias. A ustedes. Bueno, entonces, como les decía, entonces hay unos periodos hematopoyéticos que son las fases en las que se da toda esa maduración. Entonces, ¿cuáles son esos periodos? Vamos a tener tres fases. Una fase que se llama mesoblástica, fase hepática y fase medular. Acá tenemos un esquema de ellas. La fase mesoblástica se da principalmente en la placenta y saco vitelino. Luego, cuando el bebé se ha formado, este embrión se ha formado más y ya tiene órganos, se da en el hígado y en la fase medular, como su nombre lo dice, se va a dar en los huesos. Entonces, acá vamos a revisar la primera fase, que es la fase mesoblástica. Entonces, en la fase mesoblástica, a partir de que se da la fertilización y se empieza a formar el embrión, más o menos en el día 12, en esa segunda, tercera, cuarta semana, se va a formar una estructura que se llama mesodermo. Realmente hay tres capas de células o de epitelios, son el endodermo, ectodermo y mesodermo. Cada una de ellas va a dar lugar a diferentes órganos y tejidos en este bebé. Y en esta fase mesodérmica, que sería como la fase central de las tres, es donde se va a iniciar la hematopoiesis. Entonces, como ya les dije, es en el saco vitelino se empieza a formar esta capa a partir del día 12, pero a partir del día 19 es que se empieza a dar la hematopoiesis allí. ¿Cómo se da la hematopoiesis? Entonces, algunas de estas células se van a convertir en eritroblastos primitivos. ¿Qué son eritroblastos? Son las células inmaduras que van a dar origen a los glóbulos rojos. Estas células van a ser transitorias porque luego van a migrar al hígado y posteriormente a la médula, por lo tanto van a ser transitorias en esta etapa de maduración y el principal objetivo de esta fase de hematopoiesis es producir hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos, que ya aprendimos a identificar cuáles son los glóbulos rojos, que les mostramos la clase pasada
y dentro de esos glóbulos rojos están llenitos de hemoglobina. Ahorita les muestro mejor eso. Y la hemoglobina lo que va a hacer es captar el oxígeno para llevarlo a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, por eso en un bebé en formación, en un feto, lo que primero vamos a necesitar es ese transporte de oxígeno para el desarrollo. Entonces se va a producir la hemoglobina. Hay varios tipos de hemoglobina. Eso lo vamos a ver mejor en hematología, pero está la hemoglobina Gover 1, Gover 2, Portland, fetal, hemoglobina A, B. Entonces, estas son las primeras hemoglobinas que se forman, las más primitivas. Mm, y entonces esta hematopoiesis normalmente, a diferencia de la que ocurre en los adultos y en el feto, se da dentro de los vasos sanguíneos. ¿Por qué no dentro de la médula ósea si dijimos que la médula ósea es la fábrica de las células? Porque todavía no tenemos huesos. Entonces, se va a dar dentro de esos vasos sanguíneos que se empiezan a ir formando en el feto. Entonces, mírenlo acá. Esta es la fase mesodérmica. Y dentro de la fase mesodérmica, entonces van a estar los primeros vasos sanguíneos, como la aorta, y en la aorta, entonces es donde van a estar esos primeros eritroblastos que van a producir la hemoglobina para transportar el oxígeno. Luego de que el feto está un poquito más formado, que ha pasado más tiempo en esa etapa de maduración, se va a formar un sitio que se llama AGM, esta región, aorta, górnadas y mesónferos. Entonces, en esta zona, que es la región AGM, que ya miren que está recubierta por el saco vitelino y está en la región mesodérmica, allí también se van a alojar esos eritroblastos y van a producir hemoglobina. ¿Listo? Acá lo vemos mejor, entonces miren que en la fase más primitiva, en los primeros días, entonces está dentro de los vasos sanguíneos, en esa fase del mesodermo y posteriormente en la región AGM. ¿Listo? Entonces así es como vamos a ir revisando la eritropoyesis. Entonces mire, la hematopoyesis, perdón. Esta parte de la izquierda corresponde al desarrollo que hay antes del nacimiento y esta después del nacimiento. Entonces, antes del nacimiento, lo primero que se produce de células hematopoyéticas va a ser más o menos después de la primera semana, día 12, 15, 18, empieza en el saco vitelino. O sea, esta es la fase mesodérmica. Luego, a medida que una fase va disminuyendo, va iniciando la otra, entonces a medida que disminuye la producción de células en esa región AGM y en los vasos sanguíneos, va iniciando en el hígado. ¿Cuándo? Cuando se forma el hígado en los bebés. Entonces, cuando se va formando el hígado, más o menos en la semana 5 a 7, ya la hematopoiesis ocurre extravascularmente. La primera era intravascular, quiere decir dentro de los vasos. Esta va a ocurrir extravascular, es decir, en un órgano. ¿En cuál órgano? En el hígado del bebé. Y allí, entonces, esas células que estaban dentro de los vasitos van a ir, se van a alojar en el hígado y van a formar nichos, que son nichos, unos grupitos de células que se van juntando para irse multiplicando y madurando. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a formar, a tener ahí como nuestro principal objetivo es la producción de hemoglobina, entonces van a seguir siendo eritroblastos y algunas células de las otras líneas, como granulocitos y monocitos. En esta fase desaparece por completo la del saco vitelino, miren que acá ya ha desaparecido cuando está el pico máximo de la producción en el hígado. También puede producirse en el vaso, ¿listo? Es otro de los sitios hematopoyéticos, aunque el hígado es el principal. Ah, bueno, y lo que les decía, también se puede dar en el vaso, los riñones, el timo, los nódulos linfoides, pero el principal va a ser el hígado. Aquí también pueden haber producción de algunos megacariocitos para la producción de plaquetas y ya no vamos a tener hemoglobina Gover 1, Gover 2 y Portland, sino que ya también va a cambiar la hemoglobina, que es la hemoglobina fetal. Esa hemoglobina fetal va a ser constante durante todo el desarrollo del bebé y más o menos después de las
primera semana de al nacimiento ya se va a reemplazar, se va a empezar a reemplazar esa hemoglobina por la hemoglobina A, que es la que tenemos casi todos los adultos. No se angustien, que esto lo vamos a estudiar mucho mejor en hematología, ¿listo? Entonces, ya pasamos la fase mesodérmica, perdón, mesoblástica, la fase hepática y luego va a iniciar la fase medular, que es esas células se van a alojar en la médula ósea y allí van a permanecer hasta que el paciente muere o la persona muere, ¿listo? Entonces, en la médula ósea va a empezar más o menos a partir de los meses 4 y 5 del desarrollo y como ya sabemos, va a ocurrir en la parte interna de la cavidad ósea. Allí vamos a tener células madre hematopoyéticas y células mesenquimales. ¿Quién recuerda que eran las células mesenquimales? ¿Alguien recuerda? No, nadie recuerda. Las células mesenquimales son las células madre que dan origen a las células de la médula amarilla. Y las células madre hematopoyéticas son las que dan origen a la médula roja. Listo. Esto es muy importante porque los fibroblastos, las células endoteliales, esas no vienen de la misma mamá. Como son otro tipo de linaje celular, vienen de una célula madre mesenquimal. ¿Listo? Ah, bueno, miren, acá tenía el pastel. Bueno, entonces acá vamos a tener ya células madre hematopoyéticas y mesenquimales. ¿Para qué? Para que se forme toda la médula roja y la médula amarilla. Entonces miren que al momento del nacimiento casi el 100% de la hematopoiesis está en los huesos, muy poca en los nódulos linfoides, ¿listo? Y entonces acá, al momento del nacimiento, miren que todos los huesos del bebé, lo que yo les decía, las vértebras, el esternón, el fémur, la tibia, todos los huesos producen células. Y a medida que vamos creciendo, miren que se disminuye la cantidad de células en esos huesos. ¿Y quién me recuerda por qué se va disminuyendo la cantidad de médula roja a medida que crecemos? Eso sí se lo tienen que saber, porque lo hablamos mucho la clase pasada. ¿Quién me cuenta? Chicos, ¿están Profe, ahí? Nadie se acuerda. Sí, profe, no es como que a medida de, pues que aumenta la edad, es porque como que se reemplaza por la médula, pues por la amarilla. sí, claro que sí, por la grasa. Recuerden que a medida que crecemos, entonces la médula se va ocupando de grasa y como hay más grasa, se disminuyen entonces esas células. Listo, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Profe Natalia Salazar. Listo, Natalia, muchas gracias. Entonces, muy bien como nos dice Natalia, a medida que crecemos, la médula grasa o la grasa va ocupando la médula. ¿Listo? Por eso es que en los bebés, recuerden que podemos hacer un aspirado, funcionar la médula de cualquier hueso, de los huesos largos, del esternón, de la pelvis. En cambio, en un adulto se tiene que hacer solo del esternón, de la pelvis o de las vértebras grandes. ¿Listo? Miren que todo se va como correlacionando. Este es un resumen un poquito de los que les contaba. Entonces, mire que en la fase embrionaria se forma en el mesodermo, que está dentro de el saco vitelino, las células. Luego esas células van a migrar al hígado y posteriormente se va a dar en la médula ósea. Y ya allí permanece siempre la hematopoiesis. Entonces, ¿cuáles son esos órganos hematopoyéticos? Como ya lo dijimos, se puede formar en la médula, los nódulos linfoides, el vaso, el hígado, el timo. Y para efectos de la clase de hoy, vamos a centrarnos en lo que ocurre en la médula ósea. ¿Listo? Porque con la otra profesora, entonces van a ver los ganglios, el vaso, el hígado y esos otros órganos. ¿Listo?
Entonces acá tengo un esquema de hematopoiesis, que es un esquema que ustedes van a ver mucho acá y en hematología y en el resto de la vida cuando estudien en hemato, cuando estén haciendo la rotación, van a hablar de hematopoiesis. Entonces, ¿cómo es este esquema? Este esquema tiene acá arriba la célula madre hematopoyética, que miren que de una sola célula se pueden producir muchos tipos de células. Esa célula se va a dividir en dos progenitores principales, que son el progenitor linfoide común, que va a dar origen a los linfocitos, y el progenitor mieloide común, que va a dar origen a las otras células muy importantes, que cuáles son. Por un lado, los eritrocitos, que ya los aprendimos a identificar, pues en fotos, pero los vamos a identificar en el laboratorio, las plaquetas y todos los leucocitos, que recuerden que les dije que eran 5 tipos de leucocitos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos todas las células que vamos a ver en sangre periférica, en las placas que coloreamos el lunes. Si ustedes las ven en el microscopio, vamos a poder identificar todas estas células. Entonces, a partir de esa célula madre, ¿cómo se originan las células hijas? Hay una teoría y esto se empezó a identificar en el año de 1961, en el que estos dos autores en Canadá, Till y McCloud, identificaron que habían células que eran capaces de regenerarse. ¿Cómo lo hicieron? Entonces, lo que ellos empezaron a investigar fue qué ocurría al irradiar con rayos de alta potencia el vaso y la médula ósea de ratones. Cuando ellos hacían esta irradiación en estos órganos, generaban aplasia en esos ratones. ¿Qué es aplasia? Que se eliminan todas las células sanguíneas que estuvieran en el vaso y en la médula. Luego de generar esa aplasia, o sea, de eliminarles todas las células a los ratones, inyectaron de forma intravenosa células en la médula, perdón, células de la médula a esos ratones. Y 7 a 8 días después observaron al extraer esos vasos de los ratones que habían otra vez células. Entonces, ¿cuál era la teoría? Que si eliminábamos todas las células, inyectábamos nuevas células, se regeneraba la médula. Listo. Y chicos, este es el principio de un trasplante de médula ósea. ¿Qué se hace en un trasplante de médula ósea? Al paciente enfermo se le eliminan con quimioterapia todas sus células, absolutamente todas. Se le ponen células madre de una persona sana, de un donante que sea compatible, un hermano, un papá, una mamá. eh, Se le ponen las células en las venas por un catéter y esas células tienen la capacidad de volver a la médula ósea del paciente y regenerarla por completo, generar nuevas células totalmente sanas. ¿Listo? Entonces, miren qué bonito. Esto se empezó a estudiar hace mucho tiempo y actualmente es una teoría totalmente vigente y ya está totalmente demostrado que son células madre las que tienen la capacidad de regenerarlos. Ya sabemos cuál es el fenotipo de las células, todas sus características físicas, químicas, todo. Entonces, a partir de acá surgió toda esta investigación en hematología. ¿Listo? Estos autores, ¿cómo llamaron esas células? Ellos todavía no sabían que se llamaban células madre, ni células stem, ni sabían muchas cosas, pero las llamaron unidades formadoras de colonias. ¿Qué quiere decir unidades formadoras de colonia? Una célula que es capaz de formar una colonia a su alrededor, es decir, de reproducirse y aumentar la cantidad de células que están ahí. Y posteriormente se dieron cuenta que esas colonias tenían la capacidad de autorrenovarse, es decir, de generar nuevas y nuevas células. De ahí surgió entonces, de lo que tanto les he hablado, las células madres hematopoyéticas, que tienen 3 características muy importantes: capacidad de autorrenovación, es decir, que una célula madre se vuelve y se renueva ella misma, se divide y genera una nueva célula madre; que son pluripotentes, es decir, que de una célula pueden salir muchas hijas;
diferentes y que da origen a células diferenciadas. De una célula muy inmadura obtenemos células con capacidades muy específicas de transporte de oxígeno, de destruir bacterias, parásitos, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a tener dos tipos de células madres. Unas que están indiferenciadas, no comprometidas, es decir, que siguen siendo células madres porque tienen que autorrenovarse esas células madre, porque no se pueden agotar. Durante todo el transcurso de la vida uno necesita células, porque las células tienen una vida media. Por ejemplo, un eritrocito se muere a los 120 días. Entonces, si se muere a los 120 días, ¿quién me va a producir nuevos eritrocitos? Estas células madre que siempre están en la médula ósea. Y células madre comprometidas. ¿Qué quiere decir comprometidas? Que ya no están en esta fase más arriba en la maduración, son muy maduras, sino que ya se convirtieron en una célula que va un pasito más adelante para hacer cualquiera de estas o para hacer cualquiera de estas. Entonces, las células comprometidas pueden ser mieloides o linfoides. Hay algo muy bonito y muy importante que es una característica que solo tienen las células madre hematopoyéticas. ¿Listo? Y es una división asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que produce dos células hijas. Cuando hay una división simétrica, quiere decir que las dos células hijas hacen lo mismo, se diferencian, ¿cierto? Pero cuando hay una división asimétrica, quiere decir que una célula se diferencia, es decir, se convierte en un eritrocito, por ejemplo, y la otra se vuelve a convertir en célula madre. ¿Para qué? Para lo que ya les he dicho, mantener ese pool o esa reserva de células madre durante toda la vida. ¿Listo? Y acá les recuerdo un poquito el ciclo celular, que creo que ustedes ya lo han visto. El ciclo celular tiene diferentes fases. Cuando una célula se va a dividir, hace síntesis de su ADN, duplicación de su citoplasma y finalmente hace una división para convertirse en dos células hijas. Pero entonces las células madre, como permanecen a lo largo de toda la vida dentro de la médula, entran en una fase del ciclo celular que se llama G0 y es una fase de reposo para que se mantengan en la médula ósea. ¿Y qué me va a estimular? La hematopoiesis. Entonces, como también lo mencionamos en la clase pasada, hay muchas moléculas, citoquinas y factores de crecimiento que hacen que se estimule la producción de células, la salida de las células de la médula ósea, la entrada de otras células a la médula ósea o de moléculas de nutrición a la médula. Entonces, todo esto va a estar mediado por citoquinas. Hay unas citoquinas que tienen influencia positiva, es decir, que estimulan la hematopoiesis, como el ligando del KIT, FLT3 y muchas interleuquinas. Las principales son la 1, 3, 6 y 11. Y también hay unas que tienen una influencia negativa, como los factores de necrosis tumoral e interferones. Esto no se lo tienen que aprender chicos para el examen, pues eso tan puntual. Simplemente que es importante que sepan que todo esto se va a mover por citoquinas e interleuquinas. Acá entonces les muestro otra vez un esquema de hematopoiesis, similar al que vimos. Entonces acá tenemos el progenitor mieloide, célula madre, progenitor mieloide del que van a salir casi todas las células y progenitor linfoide. Si ustedes ven acá está diferenciado. Médula ósea, sangre y tejido. ¿Por qué? Si la médula ósea es la fábrica, entonces todas las células inmaduras, todas estas que son células inmaduras, solo las vamos a ver en médula ósea, en la fábrica. ¿Y cuáles salen a la sangre? Las que ya tienen una maduración completa y van a cumplir una función específica en sangre, como los eritrocitos, transporte de oxígeno, las plaquetas, en la coagulación, y los leucocitos principalmente para la defensa contra infecciones.
por virus, bacterias, hongos, parásitos. Listo. Y algunas de esas células también van a cumplir otras funciones específicas en los tejidos. Entonces, por eso va a ser muy importante que en este curso sepamos identificar las células normales que están en médula y que están en sangre. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una leucemia? Si yo tengo una leucemia en esta célula, en el megacardioblasto, entonces toda la médula se me va a llenar solo de esta célula porque tiene una mutación que hace que se acumule en la médula y me reemplace todas las demás. Y si se acumula tanto, tanto en la médula, estas células las voy a ver en la sangre periférica, entonces me va a disminuir todas las otras. Entonces, para usted decirme, profesor, es una leucemia, ¿qué tiene que saber? ¿Qué es lo normal? Si no está, si está, si está disminuido, si está aumentado. Listo. Ese es el mensaje que quiero como que les quede, que nos centremos en este curso, en saber cuáles células son normales en médula y en sangre. Listo. Y obviamente aprender a identificar cada una de ellas bajo el microscopio. Este es otro esquema que ya les voy a ir mostrando en cada línea, ¿listo? Pues, pero es el mismo, o sea, realmente lo que cambia es la forma de representación y los dibujos, sino que en este tengo las moléculas que están en cada fase de maduración. Chicos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Tienen dudas? ¿Estamos muy perdidos o estoy siendo clara hasta acá? Me cuentan, porfa, para continuar. Profe, lo único es que, por ejemplo, a mí me genera como duda, por ejemplo, me generó duda como lo del trasplante de médula ósea, que usted dijo pues que se hace como primero una quimio, como para Ujú. eliminar, digamos, todas esas células malas. Sí, Pero, o sea, todas las células pues mueren, así ajá, hayan todavía pues buenas. sí, exacto. ¿Por qué? Porque las quimio, o sea, en hematología tenemos poquitas quimios que son específicas y que matan solo un tipo de células. Por eso es que a un paciente cuando le dan quimio, una quimio así que es muy invasiva, al paciente se le cae el pelo, le da anemia, se le debilitan las uñas. ¿Por qué? Porque esa quimio va a afectar no solo las células malas, sino las células buenas. Entonces, exactamente, para poder hacer un trasplante necesitamos que la médula quede vacía, absolutamente desocupada y, mm, y que no haya ninguna célula. Primero, para que eliminemos todas las células malas, las que tienen leucemia, y segundo, para que esa médula pueda volverse a repoblar de todas las células buenas que le vamos a trasplantar con esas células madres de la persona sana. Y de hecho les cuento un dato muy curioso. Cuando a uno lo trasplantan, por ejemplo, a mí me van a trasplantar con mi hermana y mi hermana es de grupo sanguíneo O positivo y yo soy A positivo. Después del trasplante, mi grupo sanguíneo cambia porque esa información genética del grupo sanguíneo viene desde la célula madre. Entonces, como todas mis células se van a cambiar, pues entonces los glóbulos rojos ya no van a tener el grupo sanguíneo que yo tenía antes. Entonces, sí, eso es lo que hace la quimio. Eliminar todas las células para que lleguen las células madre y las generen de nuevo. ¿Listo? ¿Y hay Así que, alguna, sí. por ejemplo, hay alguna, pues algún examen que se realice, digamos, como para saber que la médula ósea sí quedó completamente vacía? Sí, un aspirado de médula ósea, lo que les mostré la semana pasada. Se aspira con esa aguja, se hace la biopsia, entonces en el tubo morado, en la citometría y en la placa, yo que voy a ver una médula muy, muy, muy hipocelular, o sea, un que otro glóbulo rojo, pues muy, muy poquitas células y solo células ya finales de maduración. Principalmente todos los leucocitos se eliminan. Y en la biopsia, en el corte que hacen, ¿se acuerdan que del cilindro de 2 centímetros se hacen cortes? Solo se va a ver grasa y espacios muy vacíos. Ese es el objetivo de la quimio, que la médula esté muy libre de células, ¿listo? Sin embargo, Ah, listo. dependiendo de la enfermedad, hay diferentes tipos de quimioterapia y unas más intensas que otras. Por ejemplo, en este momento en la clínica tenemos una paciente. Le hicimos un trasplante el año pasado de la hermanita. Lo rechazó.
el mismo cuerpo, o sea, a pesar de que con la quimio se intenta eliminar todas las células, rechazó el trasplante, le vamos a hacer otro trasplante porque tiene otro hermano compatible. Entonces, la quimio que le están poniendo en este momento es una quimio muy, muy, muy fuerte. O sea, son como 3 o 4 medicamentos juntos, precisamente porque como en el primer trasplante habían algunas células residuales que hicieron que los rechazara, entonces ahora con mayor intensidad hay que eliminar esas células. Y eso es muy riesgoso para los pacientes, porque los pacientes de trasplante se nos mueren o se nos complican por las infecciones, casi todos, porque como esa médula no tiene células, entonces en sangre periférica el paciente tiene muy poquitos leucocitos, entonces cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier infección los puede matar. Esa es la principal causa de mortalidad que tenemos en este momento en trasplante. Pero ese es el fundamento. Ya luego, si quieren, hablamos un poquito más de trasplante porque sí es un proceso muy, muy bonito. De hecho, yo por ahí tengo una presentación. Qué bueno que pronto en hematología lo podamos ver para que entendamos mucho mejor. Si tienen más dudas, me cuentan que con mucho gusto las aclaro. Bueno, Bueno, muchas gracias. entonces, a ti. Entonces, vamos a empezar a ver cada uno de esos procesos de maduración de las células. Entonces, vamos a ver la línea de los eritrocitos. Si todo el proceso se llama hematopoiesis, al proceso de producción de eritrocitos lo vamos a llamar eritropoiesis. ¿Listo? Esta es la línea en la que más énfasis voy a hacer el día de hoy porque es la que vamos a ver el lunes. Ya las otras, como las vamos a ver las siguientes 2 semanas, las voy a hacer un poquito más rápido porque antes del laboratorio les vamos a dar también la teoría, ¿listo? Entonces, la eritropoyesis, producción de glóbulos rojos. Ya sabemos que son estas células que vamos a ver con un color rosado salmón, que tienen un espacio en el centro y ahorita vamos a entender por qué son células que tienen esa depresión central. Bueno, esto ya hemos hablado mucho, es la producción de glóbulos rojos y su principal función es el transporte de oxígeno, que esto va a estar regulado por citoquinas, hormonas, factores de crecimiento. Y es muy importante que sepan que el 20 a 30% de la médula ósea, de las células de la médula ósea, van a ser eritrocitos, porque los eritrocitos los tenemos que producir en alta cantidad. ¿Listo? Porque es lo que más tiene la sangre. Si ustedes ven esta foto y las que veíamos en la demostración del lunes, todo, casi todo lo que hay en el fondo de una placa son eritrocitos. ¿Por qué? Porque tienen que viajar por todo el cuerpo llevando oxígeno todo el tiempo. Mientras que las plaquetas y los leucocitos van a estar en menor cantidad, listo. En proporción, en una persona adulta, yo tengo de más o menos de 4 a 5 millones de eritrocitos por microlitro y tengo más o menos entre 4.000 y 11.000 leucocitos. Entonces, mire que la diferencia es amplia, listo. Y la eritropoyetina es la molécula que es la principal en la producción de eritrocitos. Se produce en el riñón y es una molécula que va hasta la médula ósea y estimula la producción de eritrocitos. Es por eso que un paciente, los pacientes que tienen fallas renales o daños renales, casi todos tienen anemia. Ya sabemos por qué, porque si el riñón está dañado y no produce la eritropoyetina, no vamos a tener quien nos estimule en la médula ósea. ¿Listo? Entonces tenemos, a partir de la célula madre, vamos a tener un progenitor que se va a convertir en mieloide común. Miren que del mieloide salen muchas, dentro de ellas los eritrocitos. Esto va a estar estimulado por moléculas como la interleuquina 1, 3, 6, 11. Luego, el progenitor mieloide común se va a dividir en un progenitor que puede producir dos células, eritrocitos y plaquetas. Entonces, ese progenitor se va a llamar megacariocito-eritrocito. Y por la eritropoyetina, es que acá me queda un poquito cortado, miren, progenitor megacariocito eritrocito, si se estimula por la eritropoyetina, vamos a producir eritrocitos. Si se estimula por otra molécula que se llama
trombopoyetina, vamos a producir plaquetas. ¿Listo? Entonces miren que depende del estímulo que tenga la célula, vamos a tener em, ciertas células que van a madurar. ¿Listo? Entonces, que es muy importante, chicos, que sepan que no vamos a poder identificar en el microscopio la célula madre. Eso no lo vamos a identificar. Es imposible. Ni el progenitor mieloide común, tampoco vamos a poder diferenciar este de este. Ni el progenitor megacariocito eritrocito. ¿A partir de qué célula vamos a identificar? La siguiente, que es el proeritroblasto. Les pongo acá pronormoblasto porque anteriormente se llamaba así. Entonces puede que ustedes tengan atlas, aplicaciones de internet, libros en los que los encuentren como pronormoblasto, pero es lo mismo, ¿listo? Entonces, a partir de esta primera célula, después de que este progenitor se divide en dos, sí vamos a identificar los 6 estadios de maduración que hay de ahí en adelante hasta convertirse la célula en un glóbulo rojo maduro. Entonces, en el microscopio, en el quiz, en el parcial, ni en la vida, nunca me van a decir, ay, esto es una célula madre. No, porque eso no se puede identificar, ¿listo? Bueno, esto es lo que ya les estaba mostrando, los 3 progenitores antes de llegar al proeritroblasto, las moléculas que están acá, y que la eritropoyetina y la trombopoyetina son los que van a dar la diferencia entre estos dos. Y la interleuquina 3 van a ver que es una molécula que está en toda la maduración. Mira, interleuquina 3, interleuquina 3, interleuquina 3, porque son estimulantes, al igual que la 1, por ejemplo, en estas fases iniciales. Y lo que ya les dije, entonces vamos a identificar las células. Maduración eritroide, entonces. Primera célula, proeritroblasto. Segunda célula, eritroblasto basófilo. Luego, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, reticulocito o eritrocito policromatófilo y eritrocito maduro. ¿Qué es importante en esta maduración? Hay 3 características. ¿Listo? Primera, disminución en el tamaño de la célula y en la proporción del núcleo. Si ustedes ven, la primera es una célula grande con un núcleo grande. A medida que madura, disminuye el tamaño y también el tamaño del núcleo. ¿Listo? ¿Qué más pasa en esa maduración? El núcleo madura, partimos de un núcleo inmaduro, que ahorita les explico las características de una célula inmadura, a una célula que no tiene núcleo. Miren que en este estadio ya la célula expulsa el núcleo. Es em, una característica muy importante de esa línea y por eso la célula queda con un espacio blanco. Es el espacio que ocupaba el núcleo y al perder el núcleo queda ese espacio. Y la otra característica es que a medida que la célula madura, produce hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es la proteína que está dentro de la célula que transporta el oxígeno, ¿listo? Entonces acá tengo las 6 células. Tenemos proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, eritrocito policromatófilo y glóbulo rojo. Pongo esto en rojo porque me pasa mucho, nos pasa mucho que se confunden en el examen, en el parcial, en el quiz. ¿Y por qué? Porque miren que las células tienen el mismo apellido. Bueno, a partir de la segunda, memotecnias, el nombre de la célula va a ser eritroblasto en las 3 células que tienen núcleo. Miren, cuando pierde el núcleo ya se llama eritrocito. ¿Sí ven? Y listo. Nombre, células que tienen núcleo eritroblasto, pierden núcleo, estos dos se llaman eritrocito. Y el apellido de las células, vamos a ver que se va a dar por el color del citoplasma. Entonces, eritroblasto basófilo es el que tiene el citoplasma más oscuro, policromatófilo un poco más claro, y esto depende de la cantidad de hemoglobina, que ya se los voy a explicar. ¿Con qué quiero que queden?
con que estas dos células lo que cambia es el nombre. Este es eritroblasto policromatófilo, es decir, que tiene núcleo, y eritrocito policromatófilo no tiene núcleo. Pero ahorita lo volvemos a recordar cuando les muestre todas las características. Bueno, chicos, entonces, primera célula, proeritroblasto. No tiene apellido, porque ustedes suelen decirme, profe, esto es un proeritroblasto basófilo. Ustedes son expertos inventando células también, como les dijo Angie, entonces vamos a grabarnos muy, muy bien los nombres de las células. Proeritroblasto no tiene apellido, ¿listo? Como ya les dije, también se puede llamar pronormoblasto. Es el primer precursor eritroide que podemos identificar en el microscopio. Es la célula más grande de toda la línea, como veíamos acá, y en la anterior es la célula más grande. ¿Y cuáles son las características? ¿Cómo es el citoplasma de esta célula? Es decir, la parte de afuera del núcleo. Es un citoplasma fuertemente basófilo. ¿A qué le decimos basófilo? A lo que es un poco más oscuro, porque toma una tonalidad de ese colorante de Ray más oscuro, más azul. Entonces esta célula tiene el citoplasma muy, muy, muy oscuro. ¿A qué se debe ese citoplasma oscuro? Ustedes recuerdan que el colorante de Ray tenía dos componentes. ¿Alguien recuerda cuáles eran? La eosina y el azul de metileno. Entonces recuerden que Angélica les dijo, el azul de metileno es la parte, el colorante básico. Y es contrario, es básico, pero en las células se va a unir a la parte ácida. ¿Cuál es la parte ácida de la célula? El núcleo, que tiene ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Entonces, si ustedes ven en todas las células, ¿qué es lo más oscuro? Los núcleos, porque son los que más cantidad de ADN tienen. Pero ¿qué pasa en esta célula? El núcleo se ve oscuro, pero el citoplasma también se ve oscuro, muy azul. ¿Por qué? Porque cuando una célula está madurando y es muy inmadura, ¿qué tiene que hacer para madurar y diferenciarse? Expresar muchos genes, producir muchas proteínas. ¿Y cómo se producen las proteínas? El ADN se transcribe dentro del núcleo y sale al citoplasma como ARN y en el citoplasma ese ARN se va a traducir. Entonces, si ese citoplasma está lleno de ácidos también, de ácidos nucleicos de tipo ARN, ¿qué va a pasar? Entonces, ese azul de metileno de la coloración se va a pegar a todos esos ácidos y por eso va a ser tan oscuro. ¿Queda claro esto, chicos? Porque es una característica que es común en todos los blastos, que en los blastos vamos a ver los citoplasmas azules, ¿cierto? Basófilos, no muy fuertes como este. De hecho, esta es la célula que más oscuro lo tiene, pero es muy importante que entiendan ese principio, ¿listo? Y es muy común que esta célula tenga una zona perinuclear, o sea, muy cerca del núcleo, que es una zona clara. Miren que es esto más blanco. ¿Sí ven esta zona clarita que hay al lado del núcleo? Esa zona perinuclear es el aparato de Golgi. Si ustedes recuerdan, en el aparato de Golgi es donde se da la, em, el cambio de estructura de las proteínas. Entonces, como las proteínas ya no son ácidas, ya no son ARN, sino que son cadenas de proteínas, entonces esto ya no se va a colorear tan azul y por eso vamos a poder diferenciar el resto del citoplasma de el aparato de Golgi, que es donde están todas esas proteínas. Entonces, características de resumen del proeritroblasto en el citoplasma. Muy, muy, muy basófilo. Es el plasto que más basófilo tiene el citoplasma. ¿Listo? Y halo perinuclear. Y el núcleo, entonces, va a ser un núcleo grande. Nosotros normalmente en hematología tenemos un término que se llama la relación núcleo-citoplasma.
¿Qué es una relación? Una división. Y si nosotros dividimos la cantidad de núcleo con la cantidad de citoplasma, es decir, del total de la célula, el núcleo ocupa tres cuartas partes. El citoplasma solo es una cuarta parte. Entonces, si yo hago esa división, me va a dar un número alto. Quiere decir que el núcleo es lo que más está representando a esa célula. ¿Listo? Y esto es muy común en las células inmaduras, porque todos los núcleos ocupan casi todas las células. La cromatina es laxa. ¿Qué es la cromatina? La cromatina son esos hilos de ADN o es todo ese ADN que está enrollado en la cromatina. O sea, realmente es el ADN de la célula, valga la repetición. En una célula inmadura, ese ADN, ¿ustedes qué creen que cómo está? ¿Desenrollado o muy enrollado, muy empaquetado? ¿A quién se le ocurre algo? A nadie. Bueno, a nadie se le ocurre, listo. Entonces, en una célula inmadura, el ADN está muy desenrollado. ¿Por qué está desenrollado? Porque esa célula, como está madurando, se está dividiendo, está produciendo células hijas, tiene que tener expuestos todos sus genes para poderlos transcribir y traducir a proteínas. Entonces, las células inmaduras, vamos a decir que tienen una cromatina laxa y este núcleo se va a ver, imagínense un hilo con el que se cose, que está desenrollado, o sea, que está ahí regadito dentro del núcleo desenrollado. Entonces vamos a ver que no, les los voy a mostrar acá. Este es el hilo desenrollado y este es el hilo muy empaquetado. Si ustedes ven, la coloración que toma este núcleo es un poco más clara. En cambio, la coloración que toma este núcleo es mucho más fuerte. Miren que no vemos espacios ahí en el núcleo. Acá sí se ven como espaciecitos, como si cogiéramos la célula y la viéramos a contraluz, que realmente eso es lo que pasa en el microscopio. Por acá pasa más luz hacia nuestros ojos en el microscopio, porque ese ADN está desenrollado. Por acá se pasa menos luz porque el núcleo está totalmente compacto. Entonces, muy característico de la célula inmadura, que la cromatina es laxa. Y ya entendimos por qué. ¿Listo? Y otra característica muy importante de todas las células inmaduras es la presencia de nucleolos. ¿Qué son los nucleolos? Son unas estructuras que están dentro del núcleo redondas más claras, unas zonas más claras, que es donde se está dando el proceso de transcripción activa de esos genes. ¿Listo? Entonces, características: cromatina laxa, núcleo grande y presencia de nucleolos. Acá vamos a ver, entonces esto es una muestra de médula ósea que tiene muchas células y cuál ya pudimos identificar a simple vista, la que acabamos de estudiar, los proeritroblastos. Miren que son las células que tienen ese citoplasma muy, muy, muy azul. La cromatina laxa, imagínense que esto es un hilo acá adentro y está desenrollado. Si lo comparamos con este hilo, por ejemplo, con este hilo, con este hilo. ¿Listo? Cromatina laxa y presencia de nucleolos, que son esas zonas claras, redonditas dentro del núcleo. Si lo comparamos con otros tipos de blastos que les voy a enseñar, que les acabo de decir, el proeritroblasto es el que tiene el citoplasma más azul oscuro. Si yo les digo que esto es otro blasto, miren que a pesar de que este es azulito, o sea, basófilo, es mucho más claro que este. ¿Listo? Eso es algo que no se les puede olvidar. Acá vemos más proeritroblastos. Miren este. Hilo desenrollado, cromatina laxa, presencia de nucleolos, citoplasma muy oscuro. Al igual que acá, citoplasma muy oscuro. ¿Y qué estamos viendo acá? La zona perinuclear de la que les hablé,
núcleo con cromatina laxa y presencia de nucleolos. Entonces el lunes, cuando hagamos el repaso antes de empezar a ver las células, ustedes me van a decir todas y cada una de las características de esta línea, ¿listo? Para que estudien muy juiciosos. ¿Dudas, chicos, con esta célula? Bueno, el silencio me dice que no, que el lunes ya todos son expertos en identificar proeritroblastos. Listo. A partir de la segunda célula, entonces ya la célula va a tener nombre y apellido. Nombre, eritroblasto, es decir, que tiene núcleo y que es un precursor de la línea eritroide, ¿cierto? Y el apellido va a ser basófilo. Y esta es una memotecnia. Ya que les dije que era basófilo, un color azul muy oscuro. Entonces, un citoplasma basófilo. No se les va a olvidar esta célula porque su mismo nombre les está diciendo que el citoplasma sigue siendo azul oscuro. ¿A quién se parece? Al anterior. Miren que el citoplasma es muy oscuro. Mírenlo acá. ¿Qué va a hacer de diferente esta célula a la anterior? Entonces, va a tener un tamaño más pequeño. Ese citoplasma, como ya les dije, sigue siendo azul y puede todavía tener la zona del aparato de Golgi, que es la zona perinuclear, y el núcleo es lo que nos va a dar la principal diferencia con esta parte del tamaño. En esta célula, si ustedes se siguen imaginando el hilo, miren que tiene sitios en los que el hilo está como desenrollado, sitios claros, pero tiene sitios oscuros porque esa cromatina se empieza a enrollar, se empieza a empaquetar. ¿Y eso por qué pasa? Porque la célula está madurando, entonces sigue expresando genes, sigue produciendo proteínas. ¿Cuál es la principal proteína que produce esta célula? La hemoglobina. Entonces sigue produciendo hemoglobina, pero hay genes que ya no va a expresar y por lo tanto se va a enrollar mucho ese ADN. Listo. Entonces vamos a ver el núcleo como fragmentado o con puntos gruesos, pues como ustedes lo quieran memorizar, y eso hace que la célula ya esté en un segundo estadio de maduración. Podemos ver nucleolos, al igual que en esta, puede que todavía veamos algún nucleolo, pero ya son más escasos. En cambio, en esta es muy común ver varios nucleolos. ¿Listo? ¿Dudas, chicos, con esta? ¿Queda claro? Y si nos devolvemos acá, miren la diferencia. Entonces, proeritroblasto más grande, muy basófilo, cromatina laxa y nucleolos. Y la segunda, su nombre, su apellido nos dice que sigue siendo basófilo y si comparamos estas dos, miren que los citoplasmas son muy oscuros, pero la cromatina ya se ve en grumos, listo, unas partes gruesas y otras partes delgadas. Seguimos con la tercera célula. Eritroblasto, tienen el mismo nombre, pero va a cambiar el apellido. Ya no se llama basófilo, sino policromatófilo. ¿Y qué va a pasar en esta célula? Y se los muestro en esta diapositiva que me lo entienden mejor. La célula primero es muy azul porque ¿qué tiene en el núcleo? Si yo les dije que era muy, muy oscura, muy azul, ácidos, o sea, ARN. Pero ese ARN se tiene que traducir ¿en qué? En proteínas, en hemoglobina. Entonces, a medida que se traduce, ya lo que se va a colorear van a ser ácidos, pero también bases. Y recuerden quién me coloreaba lo básico, la eosina. Entonces acá ya hay una mezcla de esos dos colorantes. Un poco que colorea ácidos y un poco que colorea base, que es la proteína que ya está presente. Y acá, ¿qué pasa? Miren que ya es mucho más rosado, ya casi no hay ARN, ya casi todo es hemoglobina, proteína, al igual que acá y que en el eritrocito maduro. Ya este color rosado me indica que no tengo nada de ARN. Entonces miren que la maduración es muy bonita porque el color nos dice que la célula pasa de no tener proteínas a producir proteína en ese citoplasma.
Entonces, ¿qué quiere decir policromatófilo? Y esa es la memotecnia que quiero que se graben, que hay una mezcla de los dos colores. Policromático tiene los dos, tiene azul y tiene un poco de naranja que se va a identificar en un citoplasma un poco más gris. Ya no es azul, sino que es gris. ¿Listo? Esa es la diferencia entre estas dos, citoplasma azul y citoplasma gris. Perdón, chicos, si soy muy repetitiva, pero quiero que esto se les grabe muy bien, ¿listo? Entonces acá, perdón que no mostré esta diapositiva ahorita, los basófilos, miren que son muy azules y la siguiente célula es el policromatófilo. Si la comparamos con esta, miren que este citoplasma ya es gris, grisecito, ¿listo? Y lo que les dije, disminuye el tamaño, disminuye la basofilia citoplasmática, es decir, que el citoplasma ya va a tener un poco más de hemoglobina y menos ARN. El núcleo sigue siendo redondo, regular. ¿Y qué pasa con ese hilo? Miren que cada vez se va apretando más. Aquí ya hay unos grumos mucho más gruesos, pero también siguen habiendo unos espacios donde esa cromatina está desenrollada. Pero ¿qué me va a dar principalmente el nombre de la célula? Ese color de ese citoplasma. Ya no vamos a tener nucleolos, acá ya no hay nucleolos porque esa cromatina se ha empaquetado mucho y tampoco, y esta es la última célula que se va a dividir. Ya esta célula, a partir de esta, ya no se generan más células hijas, sino que cada una de estas llega a ser un eritrocito maduro. ¿Listo? Acá vemos muy bien la diferencia. ¿Quién se atreve a decirme qué célula es esta y cuál es esta? ¿Ya lo saben? Nadie me dice. O se están durmiendo. Profe, me repite, porfa. Sí, ¿cuál es esta célula? ¿Qué crees que es esta célula y cuál crees que es esta? Si quieres, dime Profe, la primera, la segunda y yo te ayudo con los nombres. estas son o sea, la primera, esa fue la primera que vimos, pero no me, ¿cómo es? Proeritroblasto. Exacto, eso. Muy bien, yo les ayudo. ¿Por qué se llama proeritroblasto? Porque ¿cómo está ese citoplasma? Muy basófilo, listo, muy oscuro. ¿Cómo está el hilo o la cromatina? Clarita, desenrollada y tiene nucleolos. O sea, muy bien. ¿Y esta cuál será? Acá está el pastel. Este es el eritroblasto policromatófilo. Miren que ya hay una mezcla en ese colorante. Tiene ácidos y tiene proteínas. Entonces miren que es un color gris y la cromatina está en grumos. Miren que ya no está desenrollado ese hilo. Y realmente, chicos, es mucho más fácil verlo en el microscopio que en las fotos. Ustedes van a ver que esto es muy, muy fácil de identificar. ¿Listo? Acá tenemos otros dos eritroblastos policromatófilos que miren que ese citoplasma gris es muy característico. Luego me sigue, gracias a las chicas que participaron, el eritroblasto ortocromático. Mismo nombre y el apellido ortocromático me va a indicar que la célula ya tiene muchísima más cantidad de proteínas y por eso toma un color muy rosadito, muy similar al del glóbulo rojo maduro, que incluso a veces, miren que es igualito al del glóbulo rojo. Entonces ese citoplasma que vemos más rosado, ya sabemos que no es el anterior porque el anterior es gris, sino que este es como un rosado salmón. ¿Y cómo está el núcleo? Muy condensado, miren que es muy oscuro, esa cromatina está totalmente apretada, porque ¿qué va a pasar con esta célula? Va a perder el núcleo, lo va a expulsar, porque ya no necesita el núcleo para transportar oxígeno, antes le estorba. Y ese núcleo se elimina y la célula va a quedar como esta.
Y normalmente podemos decir que ese núcleo es excéntrico. ¿Qué quiere decir núcleo excéntrico? Que puede estar a veces como a la periferia de la célula. Mírenlo acá. Esta es la célula. Miren que el núcleo está a la periferia porque ya la célula lo va a expulsar. Acá vemos eritroblasto ortocromático, núcleo muy condensado y un color de citoplasma ya más similar al del glóbulo rojo. Acá también los vemos. Miren, este es el anterior, el policromatófilo, más gris que estos, que ya tienen un citoplasma de un color como el del eritrocito maduro. Listo. Sigue eritrocito policromatófilo. Ya teníamos uno con este apellido, ¿cierto? Mírenlo acá. Policromatófilo y policromatófilo, que le cambia el nombre. Quiere decir que esta es una célula que ya no tiene núcleo. ¿Y cuál es el eritrocito policromatófilo? Es un eritrocito joven, más joven que el estado final, porque puede tener restos, todavía un poquito de ARN en el citoplasma que no se ha terminado de traducir a proteínas. Y como tiene un poquito de ácido, recuerden que el ácido se colorea azulito, entonces miren que le da una tonalidad más moradita a esa célula, pero no tiene núcleo. Esa es la diferencia con la otra. Las dos son grises, pero esta no tiene núcleo. Y si a esa célula le hacemos una coloración que se llama azul de cresil brillante, o otra coloración específica que es solo con azul de metileno, ese colorante se va a intercalar directamente con con el ácido ribonucleico, el ARN, y me va a formar estos hilitos. Entonces, esta misma célula puede tener estos dos nombres. Eritrocito policromatófilo, si lo vemos en coloración de Ray, y reticulocito, si lo vemos en coloración de azul de cresil brillante. Pregunta de examen. ¿Listo? Nunca me vayan a decir en el examen que esta célula en esta coloración se llama reticulocito, pero si se las pongo en esta coloración, sí se llama reticulocito. ¿Listo? Y finalmente el eritrocito maduro es la última célula de toda la maduración. Son células pequeñas con un color rosa salmón. El tamaño es similar al del linfocito maduro. Tienen una depresión central que ya sabemos que es el espacio que ocupaba el núcleo. Y su color rosado se lo da que está lleno de una proteína que se llama hemoglobina, que ya les he dicho muchas veces que es la que transporta el oxígeno. ¿Listo? No sé si recuerdan una estructura que les mencioné la clase pasada que se llama isla eritroblástica. Y es que hay un macrófago o una célula que va a fagocitar o a comerse los núcleos que estas células expulsan. Entonces ya me lo entienden mejor que en la clase pasada. Ya sabemos que como todos los eritroblastos ortocromáticos pierden el núcleo, ese núcleo hay una célula que lo va a reciclar y se llama mm, ay, perdón. Ay, no, perdón, se me fue el nombre macrófago y lo tengo ahí, qué pena. El macrófago va a fagocitar esos núcleos y va a reciclar el hierro que está en los núcleos, porque el hierro es un componente muy importante para producir los glóbulos rojos. Ustedes han escuchado la anemia ferropénica. Es una anemia que le da a las pacientes, a las personas que no consumen mucho hierro, por ejemplo, a los vegetarianos, porque las carnes son una fuente muy importante de hierro. Entonces, si uno no se suplementa con hierro, no se producen bien los glóbulos rojos. Y por eso esta célula también recicla el hierro de los núcleos para que no se pierda. Listo. Dato curioso. Acá vemos otra isla eritroblástica, macrófago, eritroblastos. Y si ustedes ven acá, miren que hay un núcleo que ya esa célula está destruyendo y fagocitándose. Miren qué bonito. Acá hay otras, el macrófago, los eritroblastos y por acá otra. ¿Listo? Esta es la misma que ya les mostré. Chicos, dudas, preguntas hasta acá. No, profe.
Listo. Ahora vamos a ver otra, otro subgrupo de la hematopoiesis, que es la leucopoiesis. Es la producción de leucocitos. ¿Cuáles son los leucocitos? Ya Angélica y yo les dijimos que hay 5 tipos de leucocitos: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos tres tienen una característica en común y es que tienen gránulos y por eso se llaman granulocitos, y acá se subdivide entonces a granulopoiesis. Otro de los leucocitos es el monocito y ese proceso se llama monopoiesis, y los linfocitos, linfopoiesis. No se angustien por aprenderse todos estos nombres, que los vamos a ir viendo a medida de los 3 laboratorios. Entonces vamos a ver los granulocitos. ¿Cuáles son? Neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Bueno, acá les quiero contar que estas células, los leucocitos, cumplen un papel muy importante en la respuesta inmune innata y adaptativa para la defensa, la primera defensa innata del cuerpo, que es la destrucción de los microorganismos que entran, y los linfocitos en una respuesta inmune adaptativa o secundaria. Esto se los explico cuando veamos esta clase. Lista. Entonces, la granulopoiesis va a ser la producción de estos 3 tipos de leucocitos: eosinófilos, neutrófilos y basófilos. ¿Y cómo se van a producir? Como ya les mencioné, tenemos una célula madre que se divide en un progenitor mieloide común. Ya no me voy a detener mucho en esta primera parte porque ya se las expliqué. Ese progenitor mieloide común se puede diferenciar a progenitor granulocito monocito, y de acá van a salir los neutrófilos por un lado y los monocitos por otro, o en progenitor eosinófilo basófilo, y va a producir respectivamente eosinófilos y basófilos. Acá va a ser muy fácil estudiar esta maduración de estas 3 células. Van a ver que es súper fácil. ¿Por qué? Porque tienen las características, las células muy similares, y lo que va a cambiar son los gránulos, que son los que le van a dar el apellido. ¿Listo? Entonces, miren, si ustedes ven esta, ay, perdón, esta, entonces la primera célula va a ser promielocito para todas, tanto para basófilo como para neutrófilo y eosinófilo. La siguiente se va a llamar mielocito y el apellido va a ser basófilo, neutrófilo, eosinófilo, y así con todas. ¿Listo? ¿Y de qué va a depender? Miren que este esquema es muy bonito y nos muestra. Si es basófilo, va a tener unos gránulos azules o morados gruesos, grandes, muy grandes, que tapan toda la célula. Si es eosinófilo, va a tener unos gránulos naranjas. Miren acá el color de esos citoplasmas. Y si es neutrófilo, va a tener una coloración más clarita, rosada, pero más clarita. Listo. No me inventen y me digan que la célula que vemos en el microscopio se llama promielocito neutrófilo. Miren que el promielocito no tiene apellido. Listo, es la única célula que no tiene apellido. De ahí en adelante me le van a dar siempre nombre y apellido a esas células. Y ya se las voy a mostrar cada una. Entonces vamos a tener 6 células, 6 estadios de maduración. El primero va a ser mieloblasto, luego promielocito. Ah, bueno, acá tampoco les dije. El blasto o el mieloblasto tampoco tiene apellido. Acá se me olvidó mencionarles que estas, que todas son mieloblasto, luego se dividen, y esas 2 primeras, el mieloblasto y el promielocito, no tienen apellido. ¿Listo? ¿Dónde se diferencian? A partir del mielocito neutrófilo, mielocito eosinófilo, mielocito basófilo, porque el color del citoplasma va a ser diferente. Luego, lo mismo con metamielocito, panda y polimorfonuclear. Entonces, estas últimas 4 sí tienen nombre y apellido. ¿Listo?
Entonces, primera célula, mieloblasto. Recuerden que vimos anteriormente en la línea eritroide, la primera célula se llamaba proeritroblasto. Miren que tienen la misma terminación, son blastos. Blasto quiere decir célula inmadura. Entonces, el mieloblasto o el blasto que va a producir los leucocitos, los granulocitos, al igual que el de la línea eritroide, es una célula grande. El núcleo es grande y ocupa casi toda la célula. El citoplasma, miren que está azulito, basófilo, pero no tan fuerte como el anterior. El único blasto que se puede diferenciar por el citoplasma tan azul es el proeritroblasto. ¿Listo? Sin embargo, también decimos que esto es un citoplasma basófilo y a diferencia del blasto de la línea eritroide, este puede tener gránulos porque miren que toda la línea va a tener gránulos. Entonces, desde el blasto también podemos ver gránulos. ¿La línea eritroide tenía gránulos? No, nunca les mencioné gránulos en la línea eritroide, ¿listo? Y al igual que el proeritroblasto, este blasto va a tener cromatina laxa, es decir, ese ADN desenrollado, y también va a tener nucleolos. Mírenlos acá. ¿Listo? Acá los vemos. Miren que el citoplasma es azul, pero no tan fuerte como el anterior. Cromatina laxa y nucleolos. Se ve mejor en el microscopio que en las fotos con toda seguridad. Miren acá cómo se ven de bonito los nucleolos y esas cromatinas laxas, cromatina laxa y esas bolitas blancas son los nucleolos. Esto, por ejemplo, es una leucemia. No es normal que hayan tantos blastos en un paciente. Miren que el citoplasma es azulito, pero no tan fuerte. Y también puede tener ese halo perinuclear. La segunda célula es el promielocito. El promielocito es la célula más grande. Miren que puede ser más grande que la anterior porque es una célula que tiene muchos gránulos. Eso es lo más característico de esta célula. Tiene, miren estos punticos azulitos que se ven, pueden verse sobre el citoplasma y sobre el núcleo. Y los gránulos que se llaman son gránulos primarios o azurófilos. Pregunta de examen. ¿Listo? ¿Cuáles son los gránulos del promielocito? Aquí están. Gránulos primarios o azurófilos. ¿Cómo vemos el núcleo? Miren que esa cromatina todavía está como desenrollada y tenemos un nucleolo. ¿Por qué? Porque la cromatina no madura tan rápido. Esa célula apenas empieza a enrollar ese ADN, entonces todavía la vamos a ver con ese hilo muy desenrolladito. Entonces, ¿qué es lo más característico? El núcleo puede ser igual al anterior, pero ¿qué me lo diferencia del anterior? Que está lleno de gránulos. Miren que este no está lleno de gránulos. Puede tener, pero tiene pocos. En cambio, el promielocito tiene muchos gránulos y son gránulos grandes, gránulos primarios, que lo que yo les digo es que piensen como si estuvieran cogiendo un marcador, un Sharpie morado o fucsia y hacen unos puntos grandes. En cambio, los gránulos que vamos a ver ahorita van a ser gránulos más pequeños, como si los hiciéramos con colorcitos. Miren estos, gránulos pequeños, gránulos grandes. ¿Listo? Y acá lo vemos. Miren que si vemos muchas células, esa la podemos identificar porque esos gránulos son gruesos y grandes y están en el núcleo y en el citoplasma. Acá vemos otro. Miren que aquí sí está el marcador que les digo. Esos gránulos sobre toda la célula. Este está más feíto. Este sí tiene los gránulos más evidentes, pero las fotos no reflejan la realidad. En el microscopio se ve mejor. Listo, tercera célula, chicos, mielocito. Y acá les dije que el mielocito tiene apellido. Apellido de neutrófilo, de eosinófilo o de basófilo. ¿Y qué pasa acá, en esta célula? Esos gránulos primarios se convierten en gránulos secundarios o específicos. ¿Cómo son los gránulos secundarios del neutrófilo? Son rosados, pequeños
y claros. Miren que en esta foto ni siquiera se diferencian muy bien, pero le dan al citoplasma una tonalidad rosadita. ¿Listo? ¿Cómo son los gránulos del eosinófilo? Son gránulos grandes y naranja. Son como gránulos que en el microscopio refringen mucho y son muy brillantes, mucho más brillantes. Los van a ver en el microscopio. Miren que acá sí se puede identificar cada uno de los gránulos, cada bolita anaranjada, mientras que acá no, porque estos son más pequeñitos. ¿Y cómo son los gránulos del basófilo? Son gránulos morados, gruesos y grandes. Mírenlo acá. Similar a los del promielocito, pero a diferencia del promielocito, al promielocito le vemos el núcleo y le vemos el citoplasma. Miren que acá la célula se llena de todos esos gránulos y ya no se puede identificar muy bien el núcleo. Nosotros cuando les enseñamos a ver los basófilos les decimos que se imaginen las moritas que venden en el D1 o en los supermercados, esas gomitas que son llenas de bolitas moradas, porque el basófilo se va a ver así en el microscopio. Pero no me vayan a escribir en el examen como hizo un compañero de ustedes de semestres anteriores que escribió en el examen que esa era la célula que se llamaba morita. No se llama así, solo es para que se lo graben, ¿listo? ¿Y cómo va a ser el núcleo del mielocito? Entonces ese núcleo va a ser un poco más pequeño y si ven la cromatina, miren que ya se empieza a condensar y ese núcleo va a ser redondo o con una indentación ligera, o sea, como empezándose a ovalar un poquito, como lo ven acá. ¿Listo? Esto, chicos, lo vamos a reforzar antes de cada laboratorio, no se lo tienen que aprender todo hoy. Como ya les dije, para el otro laboratorio es muy importante que repasen la línea eritroide. Entonces vemos un promielocito, el anterior, gránulos gruesos, y un mielocito, núcleo un poco más pequeño, redondo, y el citoplasma rosadito. Entonces, si el citoplasma es rosado, rosado claro, será mielocito neutrófilo. Miren acá otro. Núcleo redondo, cromatina que se va condensando y citoplasma rosado claro. Acá vemos otro, acá vemos otro, acá otro. Y este núcleo redondo con gránulos rosados o naranja más grandes es un mielocito eosinófilo. La cuarta célula entonces es el metamielocito, que es característico del metamielocito. En cuanto a los núcleos, perdón, al citoplasma, va a ser exactamente igual. Neutrófilo, gránulos rosados pequeñitos, miren que acá se ve más esos gránulos que le dan una tonalidad muy rosada al citoplasma. Metamielocito eosinófilo, gránulos naranja. Y el basófilo, miren que yo no le estoy poniendo el nombre ni de mielocito ni de metamielocito, solo le digo basófilo porque no puedo ver el núcleo. No sé si este núcleo es redondo como estos o es ovalado como este. Entonces, al basófilo, si no vemos el núcleo, es válido que solo pongamos que es basófilo. Y en cuanto al núcleo, entonces ese núcleo se va a empezar a ovalar. Miren que es un núcleo ovalado y con una indentación mucho más pronunciada. Y la cromatina mucho más condensada. Esa es la característica que me va a diferenciar. Mielocito, que el núcleo es mucho más redondo, y el metamielocito más ovalado y condensado. ¿Listo? Acá vemos metamielocitos. Este sería un metamielocito neutrófilo. Este sería otro metamielocito neutrófilo. Miren que ese núcleo se va ovalando. Y luego, esa, ese cambio del núcleo, miren, esto es un metamielocito y esta es la célula que le sigue. Mire que pasa de ser ovalado a una forma de herradura. Y esa célula que va a tener forma de herradura se llama banda o anteriormente se decía neutrófilos encallados. Pero el nombre, pues el recomendado es decir que es una banda. Y si ustedes lo ven, miren que tiene forma de herradura, de C, también puede ser en forma de S, que es lo importante, que ese núcleo todavía no sea segmentado, porque la célula siguiente
Vemos que ese núcleo ya tiene varios pedacitos que están unidos, pero esta todavía no tiene pedacitos. Es una célula que no está segmentada. Y el apellido va a ser exactamente igual. Gránulos rosados, banda neutrófila, gránulos naranja, más gruesos, banda eosinófila, y basófilo, si no puedo ver el núcleo, o sea, la misma célula. ¿Listo? Y finalmente, esta célula que tiene forma de herradura, como ya les dije, va a segmentar sus núcleos y se van a formar lóbulos unidos por hilos de cromatina. Mírenlo acá, uno y dos lóbulos. Esa banda se segmentó y quedaron dos lóbulos. No son dos núcleos separados, no es que el núcleo de la célula se divide en dos. Sí se divide en dos, pero no se separan, quedan con un hilo de cromatina que los une. ¿Listo? Y al igual que ya les dije, el apellido son los gránulos. ¿Gránulos qué? Secundarios o específicos. También pregunta de examen. ¿Listo? Miren que ya les he dicho medio examen en esta clase. Entonces acá, bandas y polimorfonuclear. Banda, forma de herradura o en forma de C, y polimorfonuclear quiere decir que se segmentó. ¿Cuántos lóbulos tiene esta célula? Uno, dos y tres. Banda neutrófila, polimorfonuclear, neutrófilo. Bueno, chicos, entonces acá resumen nuevamente las células de esta línea. Partimos de mieloblasto, promielocito y ya tenemos los estadios de maduración que con su nombre y apellido me los van a diferenciar. La forma del núcleo, miren que el núcleo pasa de ser grande, redondo, a un núcleo más condensado, que sigue siendo redondo en el mielocito, ovalado con una indentación que se va pronunciando a producir metamielocito, luego neutrófilo encallado o banda y posteriormente el que segmenta sus núcleos. Los eosinófilos, miren que aquí se ven mucho más lindos esos gránulos que les digo que son naranja grandes y de color salmón. A modo general, son células que van a tener una participación muy importante en las infecciones contra parásitos y condiciones inflamatorias y enfermedades alérgicas. Y los basófilos también son células que van a aumentarse en alergias y en reacciones anafilácticas también. Y como les dije, miren que los gránulos del basófilo son tan gruesos, grandes y morados que me ocupan toda la célula y no me permiten ver muy bien esos núcleos. Mm, Es importante, chicos, también decirles que aparte de las características morfológicas que ya sabemos identificar, miren que acá se ven muy lindas todas esas características, como el núcleo va cambiando su forma. Es importante saber que también las proteínas que tiene esa célula van cambiando. Entonces, por la técnica que les contaba la semana pasada, que se llama citometría de flujo, podemos identificar los antígenos de cada una de las líneas. Y esto se los vamos a recordar en los laboratorios y en hematología, porque, por ejemplo, también puede ser pregunta en el examen. Identifique la célula. Profe, es un neutrófilo. ¿Cuáles son los marcadores del neutrófilo? Dígame dos marcadores del neutrófilo. Entonces, no se los van a aprender ya, no se los voy a decir todos ya, pero cuando veamos esta línea les volvemos a mencionar estas proteínas que están en las células para que sepan que no es solo la morfología lo que estamos viendo en el microscopio. Hay otras técnicas que la complementan. Y los monocitos y macrófagos, perdón, los monocitos son otro tipo de leucocito. Ya vimos estos tres, son cinco. Basófilos, neutrófilos, eosinófilos, que ya los vimos, cómo maduran, y los monocitos. Los monocitos solo van a tener tres estadios de maduración. Miren que son muy fáciles. Monoblasto, promonocito y monocito. Esto es lo mismo que ya les mostré. Parte de una célula madre a un progenitor mieloide común y ese progenitor mieloide
puede producir dos cosas, neutrófilos que ya vimos o monocitos. Y morfológicamente vamos a ver las células así. El monoblasto es la primera célula, que miren que, como su nombre lo dice, como ya vimos, la palabra blasto hace referencia a que es una célula inmadura y al igual que los otros dos blastos que ya vimos, el citoplasma es basófilo, pero no tan fuerte como el primero, como el proeritroblasto, miren que es azulito, pero no es tan marcada esa basofilia. Y las características del núcleo son las mismas, cromatina laxa y nucleolos. De hecho, chicos, acá yo les estoy enseñando a decir mieloblasto y monoblasto, pero en la vida real, y eso también se los vamos a volver a reforzar en el laboratorio, solo decimos blasto, porque las características son tan similares que por morfología no siempre las vamos a identificar. Y uno que le dice al médico si ve estas células, tiene blastos. ¿Y cómo se clasifican? Por la citometría de flujo o por esas proteínas que tenga la célula. No soy yo quien le digo al médico, tiene una leucemia monoblástica o tiene una leucemia mieloblástica. Eso lo dice la citometría, ¿listo? Entonces, como general, monoblasto, características similares al otro blasto. Luego, esa célula madura la línea monocítica. La segunda célula se llama promonocito y lo más característico y que nunca vamos a olvidar y que va a ser lo más fácil en el examen, en lo que nunca se equivocan, es que el promonocito, perdón chicos, el promonocito es una célula que tiene pliegues. Si ustedes ven, es como si cogiéramos una hoja o el núcleo fuera una hoja de papel, la doblamos y la volvemos a abrir. Y miren que queda como con unos pliegues o como con unos dobleces, ¿listo? Estos pliegues solo los va a tener esta célula, por eso ustedes siempre la van a identificar. Es una célula grande, el citoplasma es irregular, puede ser irregular, y el núcleo, la cromatina, es también un poco desenrollada, aunque al ser la segunda célula en la maduración ya puede tener unos puntos de condensación y muy característico que tiene esos pliegues, ¿listo? Y la tercera célula, el promonocito, entonces perdón, el monocito es una célula grande. ¿Y qué me caracteriza estas dos? Que los citoplasmas y los núcleos son muy regulares. No tienen una forma definida, no todos son redondos, no todos son ovales. El monocito tiene formas muy diversas, es la célula más heterogénea. En los libros lo van a ver mucho descrito como en forma de riñón y este es el monocito clásico del libro, pero no los van a ver así todos, listo. Y ese núcleo entonces ya se va a ver un poco más condensado y muy heterogéneo. Todas las células de la línea del monocito pueden tener vacuolas. ¿Qué son las vacuolas? Estos espacios blanquitos, porque el monocito es una célula que tiene capacidad de fagocitar, es decir, de comerse cosas que se encuentra por ahí, como bacterias, como hongos. Entonces es común ver estas vacuolas, que es lo que va fagocitando. Repasamos. Monoblasto, miren que es normalmente más redonda, no es tan heterogénea como las otras, cromatina laxa y nucleolos. Promonocito, miren los pliegues, eso es lo más característico de esta célula. Y monocito, un poco más condensada la cromatina, y los núcleos muy regulares. Ah, bueno, y el citoplasma de todas estas líneas como azul grisáceo. Miren que puede tener gránulos, no tiene tantos gránulos como las anteriores que ocupen todo el núcleo, y su citoplasma es un color más gris. Listo, azul grisáceo es como la principal descripción para que se lo graben. Bueno, eso ya se los dije pues como en cada una de las líneas de cada una de las células. Acá les muestro foticos, entonces el monoblasto, miren que es inmadura, nucleolos, cromatina laxa.
algunos pueden ser más grandes e irregulares, pero si ustedes le dicen al médico monoblasto, eso está mal, porque lo único que lo dice es la citometría de flujo, entonces simplemente le decimos blasto. Promonocito, lo que ya les dije, los pliegues es lo más característico. Acuérdense del promonocito como la célula que uno dobla, que se dobla y se vuelve a abrir. Esta es una imagen real de una placa, que son las placas que vamos a ver en el laboratorio. Miren que va a ser muy típico y ustedes siempre que vean esto, ahí mismo se van a acordar de qué célula es sin ninguna duda. Y el monocito maduro, lo que les decía, es muy irregular. El monocito, ustedes me pueden decir, profe, encontré uno en forma de corazón, de flor, de riñón, de uva, lo que quieran, porque es la célula más irregular. Y como les decía, muy característico que el citoplasma es azul grisáceo y tiene vacuolas. Miren que este también puede tener vacuolas, porque ya sabemos que esa célula va a fagocitar todo lo que se encuentre por ahí en la sangre. Acá más ejemplos de monocitos, miren que son de muchos tipos, el corazón, el riñón, el que es oval, el que es redondo, etcétera. Y estas células también van a tener antígenos o marcadores o moléculas en su superficie que se las vamos a mostrar en el laboratorio. Chicos, esta clase es muy larga. Yo sé que ya deben estar un poquito cansados, pero ya voy a terminar y no voy a ahondar mucho en lo de los linfocitos porque esto lo van a ver mucho mejor con la profe que les da el tema de ganglio y de timo. Pero los linfocitos entonces son el subgrupo de leucocitos que nos faltan, que son los que se originan a partir del progenitor linfoide común. La célula madre se divide en progenitor mieloide y en progenitor linfoide. ¿Qué tipos de linfocitos tenemos? Acá es más fácil. Tenemos tres tipos de linfocitos. Linfocitos B, linfocitos T y células NK o natural killer. ¿Cómo maduran los linfocitos? Entonces, si el linfocito B, ay, perdón, eso lo tenía. La célula nace en la médula ósea, pero en la médula ósea, si esa célula va a ser un linfocito T, se va a ir directamente al timo y en el timo va a madurar, o sea que es una maduración extramedular. Y la profe Tatiana les va a mostrar cómo es toda la maduración de los linfocitos T. Entonces, en la médula, ¿qué vamos a ver? Solo el linfoblasto y el linfocito maduro que fue al timo, maduró y volvió a la médula. ¿Listo? Y en los linfocitos B, ¿cómo van a madurar los linfocitos B? Tienen unas primeras fases de maduración en la médula ósea y cuando son unos linfocitos intermedios o más inmaduros, van a viajar a los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos nosotros los tenemos en todo el cuerpo y en esos ganglios se les va a hacer la presentación de antígenos a los linfocitos y eso es lo que hace que maduren y reconozcan esos patógenos o las cosas que no son del organismo. Entonces no voy a ahondar muchísimo en esto porque lo vamos a ver en las próximas clases. Pero sí les tengo que mostrar cuál es la morfología de los linfocitos o qué vamos a ver nosotros en en las muestras. Entonces vamos a ver. La primera célula, que es la mamá de ellas, que sí la vamos a ver en la médula ósea, es el linfoblasto y el linfocito maduro cuando regresa a la médula ósea. Hay una célula intermedia, perdón, que les vamos a enseñar a identificar, pero con una alarma roja porque no es una célula que tengamos las personas sanas. Solo lo vamos a ver en pacientes enfermos o en condiciones patológicas y se llama prolinfocito. ¿Por qué se las traemos acá? Porque es una célula que podemos diferenciar de la inmadura y de la madura, porque es como una enfermedad, una leucemia que se da en la mitad de la maduración y la podemos ver en sangre, listo. Pero prolinfocito no es maduración normal. Y finalmente el linfocito maduro.
El linfoblasto, al igual que los otros blastos, no me voy a detener. ¿Qué características tiene? Cromatina laxa o hilo desenrollado, nucleolos, citoplasma escaso, pero a diferencia de los otros, sí podemos notar que los citoplasmas sí son mucho más escasos, tan escasos que miren que incluso a veces no se ve bien ese citoplasma. Las leucemias linfoides B son muy comunes en los niños y en los niños es muy común ver los blastos así, muy pequeños con citoplasmas que casi ni podemos ver. Y en el tercer laboratorio les vamos a mostrar estos blastos, ¿listo? Y hay otros que son más grandes, con mayor cantidad de citoplasma. Acá los vemos, y ustedes ven, se parecen mucho a todos los blastos que ya les mostré. Por eso no vamos a obligarlos ni en el examen, ni en el quiz, ni en la vida real, a que nosotros le digamos al médico que esto es un linfoblasto, o que es un mieloblasto, o que es un monoblasto, porque miren que los blastos que les he enseñado todos se parecen mucho, entonces ustedes no se van a comprometer. Y uno en el día a día no se compromete a decir qué tipo de blasto es. ¿Quién me dice qué tipo de blasto es? La técnica de citometría de flujo que me identifica las proteínas de esas células y me puede decir cuál es la línea específica. El prolinfocito, entonces, es la célula que solo está en pacientes enfermos, en leucemias. Es una célula que, como ya les dije, se vuelve patológica como en la mitad de esa maduración. Es una célula que es más grande, perdón, tiene un núcleo que va disminuyendo de tamaño y un citoplasma más grande. Eso es lo que es pues como mayor proporción de citoplasma. Miren que ya no es tan poquito el citoplasma como en la célula anterior. ¿Y qué es lo más característico de los prolinfocitos? Que van a tener un único nucleolo central. Miren que solo es un nucleolo grande y está en el núcleo. ¿Listo? Y el citoplasma es un citoplasma grisáceo. También lo vamos a repasar en el laboratorio, por eso no me voy a detener. Miren que es muy característico un nucleolo, que es el nucleolo, es esa zona clara dentro del núcleo. Y el linfocito, ese sí lo vamos a ver mucho en la sangre periférica, con los pacientes normales. Es una célula pequeña, que si recuerdan ahorita les dije que los glóbulos rojos pueden ser de un tamaño similar al del linfocito. La cromatina es muy condensada, miren que ya es muy apretada. Puede tener algunos espaciaditos por ahí, pero lo común es que esté muy apretada y tiene muy poquito citoplasma. ¿Listo? Miren que el citoplasma es muy escaso y es grisáceo. Ay, profe, eso se me confunde con el monocito o con el neutrófilo. Listo, entonces recuerden que el neutrófilo era una célula que tenía gránulos. Este no tiene normalmente gránulos. El monocito era más grande, tenía vacuolas. Listo, yo sé que en este momento ustedes tienen una mezcla de todas las células en la cabeza, pero para eso vamos a dividir esto en los laboratorios. Y en cada laboratorio vamos a recordar las características de cada una para que no las confundan, ¿listo? Y vamos a decir, ¿por qué no se parece al neutrófilo? ¿Por qué no se parece al monocito? ¿Por qué no se parece al eosinófilo? ¿Listo? Entonces, para que les quede en la cabecita, es una célula pequeña con un núcleo redondo y citoplasma escaso. Y esos linfocitos entonces podemos tener de diferentes tamaños. Pequeño, tiene poco citoplasma. El mediano, miren que ya tiene mayor cantidad de citoplasma, pero ese citoplasma sigue siendo en una tonalidad de gris a azul claro y la cromatina muy condensada. Y un tercer linfocito, que es el linfocito grande, miren que tiene mucho más citoplasma y tiene otro apellido, grande granular. Pregunta de examen. Este linfocito grande granular es el tipo de linfocito que les dije que se llamaba NK o célula natural killer o asesina natural. Y es el único linfocito que tiene gránulos. ¿Listo? Ay, profe, se me confunde con un basófilo que también tiene gránulos así grandes y oscuros. Recuerden que el basófilo era lleno de gránulos en el citoplasma y en el núcleo. Miren que este sí tiene gránulos, pero son gránulos ocasionales. ¿Listo?
Y al igual que las otras células, los linfocitos en cada uno de sus estadios de maduración los podemos identificar con las proteínas que tienen tanto en el núcleo como en el citoplasma. Y recuerden que les dije, por ejemplo, que el linfocito B madura en los ganglios, entonces también podemos identificar esos antígenos en el ganglio para poderle dar cada nombre y apellido a la célula. Y esto lo van a ver mejor con la profe Tatiana. ¿Listo? Y en los linfocitos C, que están en el timo, también va a pasar lo mismo. Profe, ¿cómo sé si esto es un linfocito B o un linfocito T? No lo puedo saber. Solo le voy a decir linfocito. ¿Quién me dice si es B o es T? Las proteínas. ¿Listo? Pero sí puedo decir que este que es grande granular es un linfocito NK. ¿Listo? O citotóxico. Y todas estas proteínas son las que me le van a decir si es un linfocito B o es un linfocito T. Y finalmente, para terminar, dos diapositivas, chicos, ya vimos la maduración de los eritrocitos, de los leucocitos que son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Y finalmente vamos a ver las plaquetas, que es muy fácil la maduración de las plaquetas. Las plaquetas parten de una célula muy grande que se llama megacariocito. Megacariocito. El megacariocito, yo les dije la clase pasada que como es una célula tan grande, tan gigante, no puede salir de la médula ósea. Entonces ese megacariocito normalmente se hace muy cerquita de los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para expulsar los fragmentos de su citoplasma y producir plaquetas. Entonces libera como estos hilos de citoplasma y luego se van fraccionando. Estas se llaman proplaquetas y se fraccionan una a una en plaquetas. Y si ustedes ven acá, miren qué lindas se ven las plaquetas por acá, que ese citoplasma se va fraccionando como en punticos. Este es el megacariocito. Miren acá los punticos que se van a liberar a la sangre. Y vamos a identificar esta célula también en la médula ósea. Solo se ve en médula ósea porque es muy, muy grande. ¿Listo? Y finalmente las plaquetas, entonces son esos punticos del citoplasma que vemos en la sangre que nos ayudan en la coagulación sanguínea. Bueno, chicos, esto se los muestro la otra clase porque ya no los voy a, a llenar de más coloraciones. Realmente sí, el tema es extenso y esto de las coloraciones especiales se las vamos a mostrar en cada una de las líneas. Bueno, chicos, eso es lo que tenía como para ustedes. Preguntas, dudas. Yo sé que es larguísimo el tema y que deben tener la cabeza llena de cosas, pero no se angustien, que esto es lo que vamos a ver en cada uno de los laboratorios. Que es importante que en cada laboratorio, por ejemplo, la otra semana repasen la línea eritroide. Para la siguiente semana, la línea mieloide. Lo que yo les dije acá está en las guías. Entonces, en esas guías, ustedes van a repasar para que vayan por lo menos con los nombres y las características más importantes de las células claras y en el microscopio las sepan identificar. Bueno, chicos, no sé si tienen preguntas. Si no, esto es todo por hoy, que fue muchísimo. No, profe, pues lo único es como uno acostumbrarse como a saber identificarlas, pues como todo, a saber identificar todo, pues es como difícil, pero sí, es como de mucha práctica, pienso yo. Ajá, sí, y en el laboratorio ustedes van a ver que se hace mucho más fácil. Yo siempre que les recomiendo, por ejemplo, antes del examen, que en la misma hojita que nosotros les damos, escriban los nombres como por detrás o a un ladito, porque ustedes antes del examen se saben súper bien los nombres, se los aprenden, pero llegan al examen y los mezclan todos. Pero es precisamente por esa tensión que tienen, porque sé que se lo saben. Entonces, ahí es donde me mezclan que el mieloblasto, proeritroblasto, pues los mezclan todos. Entonces, yo sé que es porque es mucha información, pero ya con la práctica y viendo las placas y cuando estén trabajando ya, este es el pan de cada día, entonces se los van a aprender con toda seguridad. Pero sí, yo entiendo pues que la clase es larga, espero les haya
queda un poquito claro, los conceptos principales pues como claros y en los laboratorios los vamos a repasar, chicos. Entonces, si Profe, no hay y otra más pregunta, preguntas. qué pena. Sí, Es claro. que en el cronograma dice que la próxima semana es el parcial, pero usted está diciendo como que faltan otras 2 semanas de sobre estos temas. Chicos, las clases están corridas. ¿Cuántas clases tienen después de esta mía? Esperen, yo reviso. Porque se corrió la programación una semana. Una clase. Miren que esta clase me tocaba la semana pasada. Entonces, venga, miremos. Igual lo confirmamos con Angélica el lunes. Pero después de la mía, está tejidos hematopoyéticos, el timo, lo que les estaba diciendo, ganglio linfático. O sea, primero es esa clase, que esa clase era hoy, entonces debe ser el otro miércoles y creería que al jueves el parcial. Ah, no, pero primero tienen hemostasia, entonces yo creería que el parcial sí se corre para la semana siguiente. Pero lo confirmamos con Angélica, porque teóricamente faltan dos clases más, que serían las dos de la semana entrante. La de miércoles, la de tejidos hematopoyéticos y el jueves de hemostasia. Y ya al siguiente miércoles 28 creería que es el parcial. Pero lo confirmamos listo, porque no estoy totalmente segura, porque Angélica es la coordinadora del curso, entonces ella es la que les confirma esto, listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, a ustedes. Muchas gracias por haberse quedado acá 2 horas escuchándome de verdad, porque sé que el tema es muy extenso. Y bueno, que tengan una feliz noche y que descansen, chicos. Muchas gracias.